Hola, soy Esteban Godegil, activista del movimiento internacional Extinction Rebellion, y en este vídeo os voy a estar hablando como particular acerca de lo que es nuestra tercera demanda y pues lo que es también nuestra solución política como movimiento a la encrucijada en la que nos encontramos, las asambleas ciudadanas. Para ponernos un poco en contexto del porqué de este movimiento y el porqué de esta propuesta, saber que estamos en emergencia climática, ecológica y social. Tenemos una tarea política y existencial de una envergadura sin precedentes. Muy pocos años podrían separarnos de los puntos de no retorno, en los cuales el aumento de temperaturas, el colapso ecosistémico, la extinción de especies podría escapar a nuestro control. En esos casos hablaríamos de millones de muertes humanas y incluso también una amenaza a nuestra propia supervivencia como especie. Gracias a la presión que venimos haciendo movimientos como este, Extinction Rebellion, Fridays for Future y otros tantos, el gobierno español ha declarado el estado de emergencia climática, algo que forma parte precisamente de nuestra primera demanda. Y recientemente ha anunciado la creación de una asamblea ciudadana que participe en la toma de decisiones sobre acción climática. Esto podría parecerse a nuestra tercera demanda. Nuestra segunda demanda que no he mencionado es que para el año 2025 hayamos descarbonizado y implementado medidas para preservar la pérdida de biodiversidad. Nuestra tercera demanda consiste en que se implementen asambleas ciudadanas que funcionen como mini públicos representativos de la sociedad, que propongan, informen, dirigen y supervisen las decisiones a tomar por el gobierno ante la emergencia climática y ecológica. Para que estas decisiones se lleven a cabo con justicia social, justicia climática y justicia ecológica. Extinction Rebellion como movimiento cree que la Asamblea Ciudadana es la herramienta apropiada para desbloquear esta situación. El hecho de que sea la tercera demanda no quiere decir que sea menos relevante. Extinction Rebellion cree que se trata del camino más seguro, efectivo y justo para detener la pérdida de biodiversidad y detener las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero a tiempo para mitigar los peores escenarios. Además, creemos que por fines humanistas, vale la pena en sí mismo. Extinction Rebellion somos un movimiento de acción directa no violenta y practicamos la disrupción pública para obligar a confrontar la emergencia en la que estamos. Nuestras acciones a veces pueden resultar inconvenientes o molestas, incluso pueden hacer que parezcamos radicales. Sin embargo, a pesar de las posibles apariencias, no queremos imponer un programa. Queremos que un modelo democrático disfuncional, desajustado a la realidad y desajustado a nuestro potencial humano, no nos imponga el suyo. Queremos que se actualice nuestra democracia a un nuevo nivel para permitir que sea la inteligencia colectiva, social, quien encuentre el camino más justo y acertado. Estamos pidiendo en realidad algo que ya existe, algo que funciona con éxito y es profundamente legítimo. La propuesta de este vídeo es para generar debate, reflexión y prepararnos para pensar y utilizar una asamblea ciudadana seria y bien hecha en España. Es una recopilación de ideas de Extinction Rebellion del Reino Unido que a su vez se basan en una investigación sistemática y comparativa de diferentes asambleas ciudadanas en todo el mundo. Abajo en la descripción del vídeo podéis encontrar bibliografía, siendo una de las referencias más importantes la guía de Extinction Rebellion para asambleas ciudadanas. Este modelo, mecanismo, proceso político no tiene un molde oficial único y cerrado, sino que hay numerosos factores que varían entre diferentes casos y modelos. Extinction Rebellion en España estamos trabajando sobre el tema y su concreción está abierta, como veréis. Aunque Extinction Rebellion España apoya que se den pasos en esta dirección por parte del gobierno, también sabemos que existen maneras de sabotear una asamblea ciudadana mediante un diseño inadecuado o una implementación, digamos, poco seria. Es un tema que hay que reflexionar y debatir y reinventar la democracia que muchas personas estábamos esperando. A tiempos extraordinarios necesitamos medidas extraordinarias.
Entonces, a todo esto, ¿cuáles son las características básicas de una asamblea ciudadana como las que menciono? Quizás lo primero es evitar que se confunda con otra cosa. Las asambleas ciudadanas de las que estamos hablando aquí no son las asambleas populares o las asambleas de la gente que se han utilizado en movimientos como el 15M o Occupy Movement o toda clase de movimientos asamblearios mundiales como Extinction Rebellion mismo, que en nuestras reuniones utilizamos procesos deliberativos de este tipo. Estamos hablando de otro tipo de proceso. Se trata de un proceso político y una forma de democracia deliberativa. Es extremadamente útil para desbloquear situaciones de estancamiento político, crear orden y estabilidad en caso de intereses enfrentados y para restaurar armonía en situaciones de injusticia extrema o amenazas a la propia democracia. Este sistema político no es un invento de Extinction Rebellion. Está más que comprobado y demostrado que se puede llevar a la práctica. Lleva desarrollándose las últimas 2 décadas con casos muy variopintos en Reino Unido, Irlanda, Polonia, Bélgica, Hungría, Islandia, Holanda, Canadá, Australia, India y Taiwán. Y en el momento de realizar este vídeo hay 2 en marcha, uno en Reino Unido y otro en Francia, precisamente tratando el tema de la emergencia climática y ecológica, porque algunos gobiernos reconocen que no tienen la capacidad para responder a esta situación excepcional. Las asambleas ciudadanas tienen una fórmula básica común con adaptaciones flexibles y diversas según cada localidad, según la capacidad y el interés de cada gobierno. Estamos hablando de algo absolutamente formal y estructurado. Estamos hablando también de algo fiable. Una asamblea ciudadana debe requerir el cumplimiento de ciertas condiciones que se van a vigilar escrupulosamente para tener garantías. Estamos hablando también de un proceso que es estable y prolongado en el tiempo, puede llevar hasta 6 meses o incluso más, y es también absolutamente compatible con el sistema de partidos. No sustituye a lo que ya tenemos, no sustituye lo existente, sino que es algo superpuesto y posiblemente algo que lo complementa y a lo mejor incluso le trae su mejor potencial. Es un método que habilita diferentes cauces de participación. El conjunto de la sociedad puede participar de diferentes maneras. Todos los procesos son públicos y transparentes. La totalidad de la información que se utiliza se hace pública al momento, en directo. Se aprovechan recursos actuales como pues retransmisiones en directo y se le da amplia cobertura mediática. Y entonces es un proceso que multiplica exponencialmente el nivel de conocimientos y la comprensión del conjunto de la sociedad, produciendo un clima favorable a la reflexión, el debate y la deliberación. Esto a su vez favorece que lleguemos a un consenso y que podamos aceptar más fácilmente los resultados. Mediante una asamblea ciudadana se exponen y contrastan al menos el mismo número de puntos de vista que se tratan en un parlamento como el nuestro con democracia representativa, pero se hace de manera más estructurada, más pública y más transparente. Los resultados de una asamblea ciudadana pueden tener diferentes grados de efectividad. Pueden ser más vinculantes, menos vinculantes, niveles mixtos. Estas son cuestiones en las que podemos entrar más adelante. La asamblea ciudadana es aplicable en diferentes niveles de gobierno: estatal, comunidad autónoma, ciudad. Extinction Rebellion focaliza, no obstante, en lo que es la asamblea nacional o estatal, dada la urgencia y complejidad de la emergencia climática. Se entiende que solo el gobierno nacional o estatal va a tener el poder para atajar la escala y el alcance de la acción necesaria. Si pensamos en un ámbito como el energético que influye directamente sobre el conjunto de nuestra vida económica, va a tener que ser algo que decidamos a un nivel amplio y donde podamos trabajar deprisa porque el tiempo juega en nuestra contra. La Asamblea Ciudadana se realiza además por justicia social, justicia climática y justicia ecológica. Y además
es por vivir. La emergencia afecta al conjunto de seres que habitamos el planeta, pero nuestra contribución al problema ha sido extremadamente desigual y el reparto de sus consecuencias también se están sintiendo de manera desigual. No queremos dejar una decisión de esta envergadura a las mismas fuerzas que la siguen protegiendo, porque no es ni justo ni viable. Queremos que se cree una democracia a la altura de la situación. Queremos que la solución venga con más democracia y no con menos. ¿Cómo se llevan a cabo estas asambleas ciudadanas? Por medio de un proceso que tiene al menos 6 fases y que normalmente va a durar entre algunas semanas en la versión probablemente más mediocre hasta algunos meses, posiblemente incluso hasta 6 meses en su versión más completa y sistemática y profunda. Entonces, ¿cuál sería la primera fase? La primera fase sería una elección por sorteo aleatorio de ciudadanos y ciudadanas que representen al conjunto de la sociedad. Hablaremos más sobre esto después. Esa es la primera fase, un sorteo de ciudadanos y ciudadanas. La segunda fase es que esas personas que han sido seleccionadas van a ser expuestas a la opinión y la formación de grupos de personas expertas en cambio climático, colapso ecosistémico y la situación real en la que estamos. Van a recibir también, además, formación en pensamiento crítico para asegurarnos de que esas personas, con diferentes niveles educativos y capacidades cognitivas y de pensamiento, van a poder recibir y procesar esa información de una manera lo más inteligente posible. Tanto como nuestros políticos y quién sabe si a lo mejor más. Después, las personas seleccionadas para la asamblea también van a recibir una exposición muy completa y sistemática a los diferentes puntos de vista de todos los sectores afectados por las decisiones que se van a tomar. Si estuviéramos hablando del sector energético, por ejemplo, a mí a brote pronto se me ocurre que podríamos hablar de los intereses de el sector agrario, el sector de transportes, las empresas petrolíferas, los diferentes grupos de interés y todos los lobbies, secciones, plataformas que pudieran tener algo relevante que decir porque sus propios intereses, sean los que sean, se ven afectados por una decisión en ese ámbito. Entonces, esa es la segunda fase. Nuestras personas seleccionadas van a ser expuestas a un montón de información. La tercera fase es que se va a reconocer que esto no ha sido absolutamente completo ni suficientemente democrático y vamos a elevar los puntos de vista de la ciudadanía que queden pendientes a la Asamblea Ciudadana. Es decir, van a haber mecanismos para canalizar los intereses expresados de la ciudadanía que desde casa no ha sido seleccionada y ha podido participar, ha podido seguir el proceso y tiene algo que decir. Podrían ser pues a título particular o podría ser constituyendo grupos de interés. Esa es la tercera fase, recibir de la ciudadanía. La cuarta fase va a ser el proceso más propiamente democrático en sí. Aquí las personas seleccionadas por la Asamblea van a deliberar en grupos, van a deliberar en lo que es más operativo, en pequeños grupos, con la ayuda de personas facilitadoras de procesos, facilitadoras de grupos, expertas. Estas personas no influyen sobre la toma de decisiones, simplemente ayudan a canalizar y a estructurar la comunicación. Ayudan también a que la gente no hable de más o no hable de menos. Hay gente que es más tímida, hay gente que es más dominante y estas personas facilitadoras son profesionales en la ciencia y el arte de ayudar a que un grupo saque lo mejor de sí mismo sin tomar ninguna decisión para el grupo. Esa es la cuarta fase del proceso. Todo transparente, todo mediatizado, todo público. La quinta fase
va a ser la más pragmática, nos acercamos al final del proceso, y es aquella en la que las ciudadanas y ciudadanos que son miembros de la Asamblea van a redactar sus recomendaciones, van a elaborar su programa, nuevamente, con la ayuda de las facilitadoras de grupo, van a poder estructurar y ordenar y resolver conflictos que tengan en esa elaboración de recomendaciones, de decisiones, en esa elaboración de un programa. Finalmente, la última fase del proceso es que el gobierno recibe los mandatos, consejos o recomendaciones de la Asamblea Ciudadana, y es verdad que aquí hay diferentes niveles de actuación según cómo haya sido de vinculante este proceso. Esto es algo que se tiene que saber antes de empezar y se tiene que cumplir lo pactado. Hay diferentes grados de vinculación legal. Algunos son más blandos y quedan únicamente como una suerte de consejo al gobierno. Otros son levemente más democráticos y, por ejemplo, pues en caso de que el gobierno no quiera implementar las decisiones de la Asamblea, debe al menos justificar el porqué. Y luego nos vamos a niveles de democracia pues mucho más deseables y mucho más serios, en los que el gobierno sí aplica los mandatos de la Asamblea Ciudadana, por ejemplo, a partir de determinado grado de conformidad de la Asamblea Ciudadana. Por ejemplo, aquellos mandatos que han tenido una aceptación amplia, como por ejemplo del 80%, pues deben ser legalmente vinculantes y aplicados en el programa de gobierno. Entonces, ¿quiénes son las figuras que participan en esta Asamblea Ciudadana? Recordemos que esto es un vídeo absolutamente introductorio, pero digamos que aparte de los ciudadanos miembros de la Asamblea, hay también un grupo coordinador, un panel de consejo, un panel de supervisión integrado, el panel de expertos, stakeholders, como dije antes, las partes afectadas, y los rights holders, las partes que legalmente tienen algún derecho o sus derechos se ven afectadas por la toma de decisiones de la Asamblea. Hay también un equipo de facilitación y, por último, las participaciones ciudadanas o del público, de la parte del público, la parte de la sociedad que no ha formado directamente parte de la Asamblea Ciudadana. Bien, ¿cómo se realiza la selección de ciudadanos? Por un método conocido por el nombre de selección aleatoria y estratificada. En inglés se le llama sortition y estamos hablando de un método que se remonta a la Grecia antigua. Es una selección aleatoria y estratificada que trata de representar la diversidad demográfica de la población, con además un criterio de inclusividad para las minorías. Los criterios que se pueden tener en cuenta son varios: género, edad, etnicidad, geografía, nivel de ingresos, nivel educativo, etc. El número de miembros, de personas que forman parte de la Asamblea Ciudadana, puede variar. Hay casos recientes de asambleas ciudadanas formadas por 100 personas o 150 personas. La selección de estas personas es todo un proceso en sí mismo que lleva varias semanas. Los costes económicos de realizar un proceso de este tipo son muchísimo menores que la vida parlamentaria habitual, y además los resultados compensan exponencialmente la inversión. Ahora que tenemos una introducción al tipo de proceso democrático que estamos proponiendo, vamos a ver cuáles son las razones de esta tercera demanda. ¿Por qué creemos que esto de la Asamblea Ciudadana es la única solución real? De entrada, decir que probablemente no es perfecto. No esperamos encontrar la utopía ni la panacea con esta propuesta. Pero lo que sí es seguro es que seguir por el camino actual es lo más ingenuo, naïf y utópico, y además peligroso y suicida que podríamos hacer. Espero que con estas razones que voy a enumerar a continuación esto quede claro. Quiero anticipar que me parece muy normal no asimilarlo todo a la vez, porque realmente estamos hablando de que este mismo sistema que hemos conocido la mayor parte de nuestras vidas,
casi todos nosotros, no es suficiente, no es adecuado. Y eso, quieras que no, es como exponerse a alguna clase de desilusión. Va a ser normal no aceptarlo. Entonces, ¿cuáles son estas razones? ¿Por qué queremos asamblea ciudadana si ya tenemos parlamento? Bueno, pues porque esta democracia parlamentaria representativa no está a la altura de la situación y por tanto nos condena a un colapso ecosocial y a la muerte de millones de personas. Nuestra democracia representativa tiene unas limitaciones que ante un problema de esta escala la condenan a la inacción. Son limitaciones bastante técnicas y objetivas que nadie, creo, podrá negar con honestidad. Ni los partidos ni los políticos se ven capaces de llevar a cabo transformaciones de tan hondo calado como las que necesitamos. La política, para enfrentar la tarea más grande de la historia de la humanidad, se encuentra en punto muerto. Esto, como digo, puede producir desconcierto y reacciones emocionales varias. Pero quizás podamos tirar de esperanza, de historia, porque los humanos muchas veces hemos encontrado maneras más justas y sofisticadas de relacionarnos. Vamos con las razones. Son 5 grandes razones por las cuales esta democracia representativa no está a la altura de la situación. La primera es que cualquier gobierno tiene una terrible dependencia de la popularidad ante las siguientes elecciones. Si un gobierno actuara con liderazgo, visión, responsabilidad sobre estas cuestiones, como por ejemplo descarbonizar y mitigar los efectos del cambio climático, aplicando medidas valientes en materia de energía y transporte, por ejemplo, sin conseguir antes un consenso enorme en la sociedad sobre una transformación tan radical de nuestro estilo de vida, seguramente sería castigado en las urnas, precisamente por implementar algo que no se acepta porque no se entiende. Es decir, si tuviéramos un gobierno responsable con liderazgo, se le suspendería actualmente en las elecciones siguientes. Los gobiernos suelen buscar una cobertura amable de sus programas por parte de los medios y además calculan sus acciones en base a las reacciones públicas. Se basan más en las encuestas y en la psicología de masas que en los hechos y las conclusiones que se derivan de la ciencia. Pero para evitar un mal mayor, la situación actual necesita muchos sacrificios. Hay que tomar decisiones difíciles acerca de nuestro sistema energético y nuestra estructura socioeconómica, y se habla de hacer un esfuerzo similar al de tiempos de guerra. Si dependemos de la popularidad de las políticas a implementar, no llegaremos a tiempo. Pasaremos del 1,5 grados de aumento de la temperatura global y de los 2 grados también. Y eso no tendrá ninguna gracia. La segunda razón por la cual este sistema no está a la altura de la situación es por el cortoplacismo de la legislatura, que incapacita para responder a cuestiones de largo alcance. Tenemos muy pocos años para actuar en todo el planeta y en los países que más hemos emitido deberíamos ser los primeros, tanto por razones morales como para exigir que en otros países como China, India, etc., sigan nuestro buen ejemplo. Posiblemente tengamos el tiempo de una legislatura, 2 o quizás como máximo 3 para hacerlo. No se puede andar dando bandazos. El colapso climático y ambiental conllevan decisiones políticas de largo alcance y profundo calado, pero nuestro ciclo electoral es de 4 años. Esto hace que un gobierno priorice permanecer en el poder, intente generar la impresión de que está haciendo algo al respecto del problema y se dirija a los síntomas, pero no las causas. Tampoco existe una manera estable y fiable de garantizar el cumplimiento de programas y medidas a lo largo de distintas legislaturas. No hay tal cosa, ni probablemente va a haberlo en este contexto político, como un pacto de Estado por la emergencia climática. Esto desincentiva que los partidos se posicionen a favor del tipo de políticas que pueden salvarnos del ecocidio y del colapso. Porque, ¿para qué asumir políticas impopulares si es para una sola legislatura? Vamos con una tercera razón por la cual esta democracia representativa no está a la altura de la situación.
por la dependencia de los intereses creados y ocultos. Los representantes políticos están sujetos a los lobbies de corporaciones, bancos, a veces tienen financiación ilegal, redes clientelares de intereses particulares y corrupción. Por ejemplo, es muy conocido el fenómeno de las puertas giratorias en las compañías eléctricas. Estas empresas tienen importantes posiciones reservadas a expolíticos, que plantean obviamente un conflicto de interés a las políticas de tales partidos. En una comunidad como Baleares, donde vivo yo, es un hecho conocido que el lobby hotelero influye poderosamente sobre la agenda política local. ¿Y qué posición imaginamos que asumirán ante el problema si la industria del turismo depende de los tan contaminantes aviones? ¿Tenemos tiempo suficiente para que se satisfagan los beneficios privados y cortoplacistas de algunos mientras se agrava la emergencia climática hasta un punto de no retorno? Cuarta razón por la cual la democracia representativa actual no está a la altura de la situación: por la dependencia de los representantes políticos a su ideología y a su línea oficial de partido. A pesar de que la magnitud de la emergencia trasciende todas esas agendas. En este país no hay ni derecha, ni izquierda, ni extrema, ni blanda, ni intermedia, ni centro. No hay partido político alguno que lleve en su programa ni se atreva ni siquiera a hablar de lo que hay que hacer, porque no encaja con su ideología habitual y tampoco encaja con la línea oficial del partido. Y si tú estás en el partido, debes acatar esa línea oficial, porque si no, seguramente te van a echar. Entonces, aquí tenemos otra razón de bloqueo técnico y objetivo de este sistema representativo a esta situación. Por si estas 4 razones no fueran suficientes, vamos a ver una quinta que ya es un poquito más de naturaleza moral y quizás un poco más psicológica incluso, pero no por ello menos importante. La quinta gran razón por la que este sistema representativo no está a la altura de la situación es, lamentablemente, por la falta de experiencia y de credibilidad. Desde que la crisis climática se hizo un tema de preocupación pública hace más de 30 años, los sucesivos gobiernos han fracasado en su respuesta. No han demostrado seriedad, no han adquirido experiencia de trabajo en la dirección que desesperadamente necesitamos, y ni siquiera en los debates televisivos que podrían haber tenido una oportunidad de pronunciarse han demostrado liderazgo y compromiso. Por tanto, carecen de credibilidad para asumir responsabilidad en la tarea que tenemos por delante. El examen de credibilidad lo habéis suspendido y con nota muy baja. Entonces, ¿qué ventajas ofrecen estas asambleas ciudadanas y cómo pueden romper el punto muerto en el que se encuentra la política? Con el problema de la dependencia de la popularidad, para los gobiernos hay unas ventajas, y es que la Asamblea Ciudadana justifica un programa político con apoyo amplio, transversal a los partidos. Ofrece a los políticos la oportunidad de conocer los puntos de vista ciudadanos que se han alcanzado de manera informada y justa. Esto os ayuda a acometer un programa de acción transformativa justificado por el mandato que recibís de la Asamblea Ciudadana. Además, os ofrece un aval ante las siguientes urnas, porque como la Asamblea Ciudadana ha legitimado unas decisiones que se han tomado de manera muy estable y consensuada, si un gobierno implementa esas peticiones, reduce la posibilidad de ser castigado electoralmente en las urnas. Para la ciudadanía, va a generar confianza en los resultados, confianza en los procesos, porque el público mismo se ha involucrado y ya entiende decisiones que posiblemente serían demasiado polémicas o difíciles de otra manera. Con el problema de la dependencia de intereses creados y ocultos, las asambleas ciudadanas amplían la participación, la inclusividad y descentralizan la política, porque el conjunto de la ciudadanía también puede devolver información a la Asamblea Ciudadana. Con lo cual aquí estamos transparentando ampliamente la política, sacándola de esos lugares oscuros de corrupción y manipulación que
que solo interesan a unos pocos y ni siquiera a ellos mismos, porque en contexto de emergencia climática todos somos mucho más iguales. Además, la Asamblea Ciudadana crea independencia de criterio y transparencia, porque las personas participantes son menos vulnerables a los intereses creados, no están sujetas a directrices de partido y pueden servir a toda la ciudadanía. Sus procesos son transparentes. En cuanto al problema de dependencia de ideología y línea oficial de partido, la Asamblea Ciudadana favorece la sabiduría de las personas y la inteligencia colectiva y desbloquea situaciones complejas. Disponemos de pensamiento independiente, disponemos de lazos de empatía, un tipo de cualidad que no vamos a tener habitualmente entre partidos o entre todas las partes de la sociedad en la democracia representativa que tenemos. Incorporamos el input de personas expertas y con los procesos de deliberación y de integración de ideas facilitados por la facilitación de grupos, historias como la ideología o la línea oficial de un partido desaparecen del panorama. Con el problema de la falta de experiencia y credibilidad de los políticos, la Asamblea Ciudadana produce decisiones informadas y democráticamente legítimas. Estas asambleas son justas y transparentes. Los participantes tienen la misma oportunidad de expresión gracias a la ayuda de las personas expertas en facilitación y la información y materiales que utiliza la Asamblea Ciudadana son compartidos públicamente al resto de la población. Con lo cual hay un proceso de construcción de confianza y de construir experiencia, la experiencia que nuestros políticos no han obtenido en 30 años. Para ir acabando esta primera presentación, vamos a enumerar algunas más de las ventajas y atractivos para políticos. Esto es una llamada a políticos profesionales. Ventajas de las asambleas ciudadanas que ya funcionan en los países tan respetables que mencioné al principio. Para empezar, por dignidad, aunque fuera. Reconocer que en 30 años no ha funcionado, que en esta cuestión no tenéis credibilidad y que por mantener la credibilidad que tenéis, lo suyo es cuidarlo y retirarse. Muy honorable, por cierto. También reconocer que esto os libera de la mayor dificultad de la historia y os libera de algo que probablemente, si te das cuenta lo que significa, duele bastante. Os libera de fallarle en primera persona a todas las generaciones futuras. Os libera de ser parte de crear el mayor desastre de la historia de la humanidad, la sexta extinción masiva. La importancia del momento os trasciende. Sería también un reconocimiento de no superioridad sobre vuestros iguales, sino de que estáis a su servicio. El reconocimiento de que la Asamblea Ciudadana genera una cantidad y calidad de información sin precedentes, que vosotros en vuestros partidos nunca habéis tenido, ni los ciudadanos y ciudadanas tampoco jamás hemos tenido. Os ayudaría a ver a la ciudadanía como un recurso y no solo como una amenaza electoral. También, naturalmente, hay ventajas y atractivos para la ciudadanía. Hay una sensación de importancia y dignidad como ciudadanos y ciudadanas. Hay quienes decimos de hace tiempo que la gente común ha superado el nivel de sus representantes políticos. Y este tipo de proceso, imaginémoslo un momento. La Asamblea Ciudadana está en la televisión, está en la prensa, estamos debatiendo sobre esto en los ascensores, de camino al trabajo, tomando el café, y estamos trabajando juntamente, uniendo ciencia, sociedad, cultura, economía, sensibilidades distintas, posiblemente por primera vez en nuestra historia. Esto es algo que, si lo hacemos, solamente puede generar un ambiente de mayor comunidad, humanismo, cultura regenerativa, una cultura de encuentros y de protecciones, de cuidados, de apoyarnos, un aprendizaje de la colaboración colectiva, y nos puede ayudar a crear confianza mutua y a fortalecer el tejido social en un momento en el que es más necesario que nunca.
ante un inminente proceso de colapso de las relaciones económicas y sociales acostumbradas, nos conviene estar en una buena disposición de paz y de ayuda mutua. Lo contrario podría ser absolutamente terrible y terminar mal, feo y trágico para todas las partes. Merece más la pena trabajar por la confianza mutua y fortalecer el tejido social en un momento tan importante. Un proceso así también aumenta la empatía por encima de lo habitual. Lo que muchos casos de democracia participativa han demostrado es que en este tipo de procesos políticos se priorizan las decisiones basadas en la empatía en detrimento de los intereses más privados, exclusivos o egoístas, y se dedica menos tiempo a manipular al otro y más tiempo a construir juntos y juntas. Estas asambleas ciudadanas serían una llamada al humanismo. Los casos demuestran que las personas ordinarias pueden ser extraordinarias cuando se les entrega una tarea tan importante, y los recursos y la independencia para hacerlo bien. Y yo me pregunto, ¿y si, por estar en un estado de emergencia y amenaza a la propia existencia, y si, gracias a esta tragedia, gracias a este reto inmenso, y si hiciéramos algo extraordinario y mejor que todo lo anterior? ¿Y por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Esto ha sido tan solo una introducción a la tercera demanda del movimiento internacional Extinction Rebellion y pretende ser una llamada urgente a la reflexión, al debate, al diálogo, a la conversación sobre este tema. No está terminado. Hay muchísimos factores que diferencian a los varios modelos de asamblea ciudadana que se han aplicado en el mundo. El trabajo de Extinction Rebellion en este sentido es probablemente muy puntero, muy de referencia, muy valioso, y vale la pena indagar en la bibliografía que está apuntada en este mismo vídeo, así como conocer el movimiento si no se conoce, formar parte de él, y si somos gente de paz, buscamos sobrevivir, buscamos poder preservar este increíble planeta en estados favorables para la vida, y sabemos que si lo dejamos en mano de las fuerzas que han dominado la situación hasta este momento, no va a ser suficiente. Para evitar esa tragedia terrible, lo que vamos a hacer es seguir luchando por nuestras 3 demandas hasta que se implementen. Hemos felicitado al gobierno español por avanzar algunas medidas útiles en este sentido, y al mismo tiempo somos también conscientes de que una asamblea ciudadana, como casi todo en la política acostumbrada, puede utilizarse mal, puede ser utilizado como una fuente de confusión, puede ser una fuente más de demagogia. Sin embargo, si se aplica bien y ateniéndose a los criterios y a las consideraciones que este movimiento está estudiando y recopilando en sus documentos de trabajo, si se hace bien, esto puede transformar la política para siempre. Animamos al gobierno español a seguirnos escuchando, a tomarnos en serio. Seguiremos utilizando la desobediencia civil no violenta y pacífica mientras sea necesario, porque amamos la vida y esto es una rebelión por la vida. Gracias.